¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí con otro video más para el canal. Como ven, estamos de vuelta nuevamente en el campo de tiro. Si se dan cuenta, pues está un poco sucio, ¿verdad? La hierba está muy alta. No había ganado aquí, simplemente se retiró y no se ha limpiado. Pero bueno, ya próximamente se va a limpiar y va a estar mucho mejor, ¿verdad? En óptimas condiciones para hacer disparos. Por ejemplo, aquí a 50 metros hay bastante hierba, pero todavía se alcanza a ver los targets a 80 metros. Pero si se dan cuenta, hasta allá donde está, ahí son 100 y 120 metros, hasta acá, esta parte de aquí, pues ahí está muy alta la hierba. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer algunos videos comparativos que me han estado pidiendo. Bueno, no me han estado pidiendo, pero han estado preguntando demasiado en los comentarios, que es cuál escoger entre la Megaorei, perdón, NK004007 Plus, que es la versión 4, o la Megaorei M5. Últimamente he hecho un par de videos de estos y les han gustado demasiado y les ha surgido la pregunta de cuál escoger. Ambos dispositivos, digamos que los hace la misma fábrica o la misma empresa o compañía. Vamos a verlos, vamos a colocarlos así. Si se dan cuenta, es exactamente la misma caja, nada más le pone aquí pues el modelo que está aquí abajo. En este caso es el NK007 Plus y el otro es el M5. Se supone que esta es la continuidad de este, porque este salió como en el 2024 me parece, 2023, final 2023. Y este ya tiene ratito que salió. No quise poner las comparativas de los otros dos anteriores a este porque pues, no vale la pena. Es una calidad HD y muy mala. Pero en esta ya es calidad Full HD, con la pantalla completamente. Y graba bastante bien. Entonces en estas dos va a ser la comparativa. Vamos a abrirlas, ustedes ya las conocen. Si quieren una revisión completa, ya están al canal. Por aquí les va a aparecer el video o la tarjetita. Ya lo pueden ir a checar. Y para que se den una idea más a profundidad, aquí nada más vamos a hacer las comparativas que me preguntan en los comentarios. Bueno, pues aquí las tenemos. Mira, aquí las puse al revés. Pues aquí las tenemos. El NK007 Plus y el M5. Vamos a ver sus ventajas y desventajas. Algunos suscriptores me han estado preguntando ahí en los comentarios que cuál escoger, esta o esta. Si tienen dudas de esta, si tienen dudas de estas otras, etcétera. En sí hay muchísimos comentarios que me preguntan lo mismo, cuál elegir, si la NK007 Plus o la M5. Entonces esa es la incógnita que tienen muchos suscriptores al momento de la elección de estos dos equipos. Entonces vamos a ver sus ventajas y vamos a ver sus desventajas. Vamos a agarrar en general, por ejemplo, el tamaño. Si se dan cuenta, este está un poquito más grande que esta. Un poquito más grande y esta está un poquito más pequeña, pero esta es más ligera y esta es más pesada, por lo mismo que tiene la base completamente de aluminio, ¿verdad? Y está reforzada. ¿Por qué? Porque en sí esta es una mira digital, ya no es un monocular, es una mira digital. Este sí es un monocular que va directamente en la mira telescópica. Este ya no necesita mira telescópica y va directamente en el riel. Entonces, lo positivo, que digamos que se gana el punto, es la M5. ¿Por qué? Porque ya no necesita una mira adicional, ¿verdad? Pero vamos ahora con su contraparte, el zoom. El zoom de esta es de 5x, pero ojo aquí, es 5x digital, no es óptico. O sea que no es un zoom verdadero, ¿verdad? Entonces es falso el zoom. Entonces son 5x digital, o sea que el zoom lo procesa digitalmente. O sea que entre más zoom, más borroso. Eso es lo que quiero dar a entender.
Entonces quizás lo vas a utilizar un aumento de 2, 3x, 4x a lo mucho. Ya en 5x se pierde demasiada la imagen, la calidad. Entonces si quieres hacer disparos a unas 20, 30, 40, hasta 50 metros, esta mira es muy buena. Claro, estoy hablando ahorita en condiciones de luz. En la visión nocturna sí mejora bastante. Esta mira digital mejora muchísimo. Incluso puedes ver hasta 80 metros, 90 metros, todo alcanzas a ver bastante bien. Pero en esta, el zoom depende de la mira telescópica que tú le vayas a poner. O sea que se adaptan a 4x32, 3x9x40, 4x16x40, 6x25, etc. El zoom que va a tener va a depender de la mira telescópica que le pongas. Claro, ¿verdad? Dependiendo de si cumple con el diámetro aquí especificado en el equipo. De ahí es un punto para el NK007 Plus, ¿verdad? Se adapta a muchísimas miras. Lo siguiente es que, pues como se adapta a una mira, este queda un poquito más largo y este pues queda un poquito más, digamos que más corto, o así como ustedes lo ven, así queda. Y este otro pues se adapta, queda un poquito más largo, ¿verdad? Pero ahí adaptándose se hace bastante bien. Por ejemplo, yo lo adapto en el Avenger Bullpup y si me queda un poquito muy hasta atrás. O sea, tengo que echar el cuerpo hacia atrás para poder enfocar bien. Apoyado no hay ningún problema, pero a mano alzada sí es un poquito tedioso o complicado. Bueno, vamos con el tercer punto, que es la calidad de imagen. Eso es importante, la calidad de imagen. En este equipo es 1080p, o sea Full HD. En ese también es 1080p Full HD. O sea que la calidad de imagen es la misma. Pero en esta, si se ponen a pensar, es 5x. O sea que no van a ver gran extensión de zoom, me refiero. Y en este caso la calidad de imagen también va acompañada de la mira telescópica que le pongas. En sí, esta digamos que tiene más utilidad. ¿Por qué? Porque la podemos colocar en cualquier mira telescópica y la calidad que nos ofrezca la mira telescópica nos las va a dar este equipo. Entonces ahí creo que la elección ahí la considero entre ustedes, a quién le dan el punto, a quién no, etc. El otro punto que creo que es muy importante que tengan a consideración es la facilidad de montarla, desmontarla, calibrarla, etc. Esa facilidad. Para calibrar este equipo es muchísimo más difícil que una mira telescópica. ¿Por qué? Porque tienes que ir agarrando ahí, moviendo la crucecita. Les recuerdo que la crucecita avanza en 1x, no avanza en 3, ni en 2, ni en 5x, etc. Avanza en 1x. Entonces ahí ustedes se pueden ir confundiendo. De hecho pueden ver el video anterior que grabamos de este equipo. Ahí creo que yo ahí perdí el ritmo. Pero es un poquito más tedioso calibrarlo con esto. Una vez calibrado pues ya no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces es bastante bueno. Ese es el detalle de esta mira, que se calibra un poquito más difícil, pero ya listo, ¿verdad? La abrazadera que tiene es de 20 milímetros. Aquí el riel es de 20 milímetros y para apretar pues tenemos los dos tornillos de Allen. Entonces esa es la parte del M5. Otra de las opciones que podemos agregarle a es el enfoque, ¿verdad? El enfoque. Para encontrar el enfoque con esta mira es un poquito más difícil que con una mira telescópica, porque a veces no encuentras muy bien la silueta. Ojo, recalco que ahorita estoy diciendo que aquí en diurno, ¿verdad? En claridad, pero de noche pues sí alcanzas a ver muchísimo mejor. Ahora vamos con la NK007 Plus. La utilidad que tiene esta en cuestión de
de visión y todo eso, lo que hablamos de esta, es que este se va a adaptar a cualquier mira telescópica, o sea que no tiene calibración. Simplemente colocas en la mira telescópica y listo, ya. Olvídate de calibrar, de hacer cualquier otra opción, listo. Simplemente desenroscas, embonas, aprietas y listo. Ya tienes tu equipo listo. Y la calibración va a depender de tu mira telescópica, ¿verdad? Entonces, por esta parte creo que se lleva muchísimo más ventaja esta que esta. Bueno, pues esas son las opciones. Ambas utilizan digamos que ambas utilizan lo que es una batería de 16650. Aquí no la tiene, pero ambas utilizan una batería 16650. Pues ahí va a depender de todos ustedes, ¿verdad? Si compran más. Por ejemplo, yo les recomiendo que compren más. Otra de las opciones que tiene este equipo es que puedes utilizarlo cargando. Si se ven, aquí está una entrada USB tipo C que se puede utilizar cargando, o sea, con una batería exterior, un power bank, y lo puedes conectar y puedes utilizarla siempre, ¿verdad? Nunca se te va a descargar. En cambio esta pues no lo tiene, ¿verdad? No tiene, simplemente es la batería que le pusiste y listo, ya nada más. Desde mi punto de vista cazador y también hago tiro deportivo, esta es la mejor opción que yo les recomiendo. No quiere decir que esta sea mala o muy mala. Simplemente esta es la mejor opción porque es más versátil y se adapta a cualquier tipo de mira telescópica. En cambio esta pues tienes que colocarlo, apretarlo, calibrarlo. Estás viendo a través de una pantalla. Puso un retículo iluminado, ¿verdad? Porque es un retículo iluminado que a la vez cuando descargas el video pues, no se ve. En cambio sí. Descargas el video y se ve muy bien. Aquí les voy a poner cómo se ve con esta mira y cómo se ve con esta, ¿verdad? Entonces la calidad es muchísimo más, creo que en esta que en esta. Porque aquí va a depender de una mira telescópica externa. Entonces, en mi opinión, ¿cuál elegir? Yo elegiría que es el que más utilizo. ¿Verdad? Entonces, este es el que más utilizo. Y ahí ustedes saquen sus conclusiones, si le sacaron una desventaja a si le sacaron otra desventaja a o si le sacaron más una utilidad a que etcétera. Ahí va a depender de ustedes, ¿verdad? Vuelven a ver los videos que les hice de y los videos que le hice a Creo que nada más le hice como 2, 3 videos, incluso una cacería. Y en sí tengo más videos porque he hecho grabaciones aquí en el campo con y también he hecho cacería nocturna. Entonces la cacería nocturna es lo que más utilizo para este equipo, ¿verdad? Que es lo que fue diseñado. Entonces ya no he salido a cazar con este equipo, simplemente lo he utilizado para grabar aquí en el campo de tiro, pero en sí es más utilizable, por así decirlo, este equipo que Pero bueno, creo que los precios ahí varían un poquito. Creo que cuesta como unos $50 más caro que anda rondando, lo digo en dólares porque me ven de diferentes países. Rondan aproximadamente los unos $80, 70, $80. Rondan como los 110, $120. Entonces ahí la decisión depende de ustedes, ¿verdad? Y también la utilidad que logren darle. Entonces estos fueron los videos. Próximamente vamos a estar utilizándolo los dos y nos vemos en un próximo video.